Iglesia, hoy quiero hablarles de un mensaje que por muchos años Dios habló a mi corazón y en este tiempo me lo está recordando. Y es que tú y yo podemos estar esperando el cumplimiento de las promesas del Señor. Pudiste o puedes estar orando por mucho tiempo por una petición y esa larga espera o la frustración puede traer a nuestra vida desesperanza. Puede traer a veces golpes a la fe y tú sientes como que eso no va a llegar. Y he titulado este mensaje de hoy, Él planea tu futuro. ¿Qué tal si se lo dices al de al lado? Dios planea tu futuro. Confía, Él está planeando tu futuro. Aún eso que no ha llegado, aún eso que por mucho tiempo le has pedido, Él ya lo planeó. Tiene un cumplimiento y una fecha establecida en el calendario de Dios para que llegue a tu vida. Acompáñame a lo que dice el Salmo 31, verso 15. Mi futuro está en tus manos. Rescátame de los que me persiguen sin tregua. Y David proclama esto en este salmo, seguro de que sus tiempos, su vida, su futuro estaba en las manos de Dios. Si lo puedes decir conmigo, mi futuro está en las manos de Dios. Y así lo dice la palabra. ¿Quién por mucho que se afane le puede añadir un día a su vida? Ninguno de nosotros. Porque Dios tiene cuidado de nuestra vida. Y Eclesiastés capítulo 3, verso 11 dice, Dios hizo todo hermoso en su momento y puso en la mente humana el sentido del tiempo. Aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. ¿Puedes confiar tú en la planeación oportuna de Dios? ¿Cuántos pueden confiar en la planeación oportuna de Dios? A veces lo decimos rápidamente, pero hay cosas en las que tú dices, ay Dios, esto se está tardando mucho. ¿Cuándo será que mi esposo va a cambiar? ¿Cuándo será que mi esposa va a cambiar? ¿Cuándo será que mis papás van a conocer del Señor? ¿Qué es eso que has estado pidiendo por tanto tiempo que ocurre en tu vida? Dios, ¿cuándo será que pago todas las deudas? ¿Cuándo será que llega mi sanidad de esta enfermedad? Podemos estar esperando el cumplimiento de muchas cosas y a veces creemos que eso no va a llegar. Y llega a nuestra vida la desesperanza, nos podemos enojar con Dios, podemos frustrarnos a veces, decepcionados, incluso a veces podemos estar viviendo en modo sobrevivencia. Realmente cuando tú ves la palabra de Dios, el pueblo de Israel estaba conquistando. Entonces, en el modelo de Dios puedes estar viviendo, sobreviviendo o en el plan de Dios que es conquistando. Cuando nosotros nos sentimos frustrados o desesperanzados, podemos apenas sobrevivir. Como, ay, esta es la vida que me tocó, esto es lo que debo estar haciendo. Pero no estamos llenos de ese denuedo y de esa fe que el Espíritu Santo quiere para que estemos conquistando. Dios tiene una fecha, una hora estipulada en su calendario para que eso que Él te ha prometido llegue a su cumplimiento. Acompáñame a lo que dice el Salmo 139, verso 16. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. ¿Estás convencido de eso? Si no, a mí realmente esa palabra me da mucha esperanza de saber de que nuestro Dios diseñó todo. Y el Salmo 139 nos está diciendo, antes de que tú nacieras, ya Dios había escrito tus días en la tierra. La otra versión dice, ninguno de tus días existía y todos estaban siendo escritos en un libro. ¿No les parece espectacular? ¿Cuántos quisieran el libro? Ven, Señor, préstame el libro. ¿Qué está pasando en mayo del 2023 en mi vida? Préstame para ver, Señor. ¿Qué va a pasar el otro año? Pero el Señor tiene en sus manos nuestros tiempos, tiene en sus manos nuestro futuro. Así que eso podría darnos gran tranquilidad. Dios ha fijado un momento especial para que conozcas a la persona adecuada. Hay un momento para que el problema se arregle. Hay un tiempo para que tu ascenso llegue. Hay un momento para que termines de pagar esas deudas. Hay un momento específico que puede ser la próxima semana, en 5 años, en 10 años, pero va a llegar. Creo que ahí entra la desesperación, Señor, pero ¿cuándo será?
¿cierto? El problema es el cuándo. Pero si Dios te dijera cuándo, entonces no necesitarías fe. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Tú no sabes cuándo va a ser. Pero el Señor ha prometido que hay un tiempo ya en el calendario de Dios donde esa fecha está fijada para ese cumplimiento. Y eso debería darnos esperanza, eso debería darnos un poco de paz en el corazón. Tal vez tú has preguntado, Señor, ¿cuándo será el cumplimiento de esa promesa? Las buenas noticias es que Dios sabe compensarte el tiempo que has estado esperando. ¿No les parece espectacular? Así que puedes hacer negocios con Dios. Porque Él no va a dejar que ese tiempo que tú has esperado quede sin recompensa. Se está acumulando la recompensa. ¿Cuántos se alegran entonces en la espera? Tú dices, ay Señor, cuando ya llegue yo voy a decir, Señor, valió la pena porque llegaron los intereses. ¿Sí? El Señor te va a pagar y el cumplimiento va a ser tan grande que Él va a compensar el tiempo de la espera. Él lo sabe. Dios tiene una lógica diferente a la nuestra. Así que a nosotros, que a veces hacemos planes, no sé cuántos luchan con el control, y dicen, Señor, tiene que ser A, B, C, D. Y el Señor te dice, no, mi lógica no es así. Porque yo te puedo saltar de la A a la F, de la F a la S. Y luego te llevo a la Z. Y no fue en tu lógica, es en la lógica de Dios. Así que Él sabe cuándo acelerar los tiempos y sabe cuándo tenemos que ir con calma. Él conoce los tiempos. Así que nuestro Dios no es un Dios del azar, es el Dios del tiempo preciso. Dígalo conmigo, Él no llegará tarde. ¿Estás seguro? Él no llegará tarde. Por muchos años yo tuve que decirme eso, porque duré 12 años esperando ser mamá, tener hijos, y esos 12 años fueron largos, agotadores, a veces desesperanzadores, a veces tocar muchas puertas y pasaba otro año y le decía, Señor, no pasó nada, otro año y no pasó. Y a veces hablo con algunos solteros y ay, otro año y esto no se dio, ¿verdad? Entonces la espera puede ser un golpe a nuestra fe. La espera larga puede ser un golpe a nuestra esperanza. Y eso nos quita la fuerza de soñar, la fuerza de conquistar, la fuerza de emprender. Y si tú por un momento pensaras en, Señor, ¿qué sueños ya los tengo engavetados? No sé cuántos pueden recordar sus 20 años, los que ya están grandes. Los que dicen, hace 20 años yo tenía 20 años, 30 años tenía 20 años. Los que tienen 20, bueno, están súper. Pero uno a los 20 años se quiere comer el mundo. Uno tiene muchos sueños, tiene muchos planes, quiere ir a la luna, quiere volverse astronauta, ¿cierto? Quiere aspirar a muchas cosas. Uy, yo voy a lograr esto, yo voy a hacer esto, aquello. Pero cuando ya de pronto entras en la rutina de la vida, muchos sueños se esconden. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que su pueblo vuelva a soñar. Dios quiere que su pueblo conquiste, que su pueblo mantenga la esperanza de lo que Él ha prometido. Entonces, eso por lo que has estado orando no sucederá tarde. Dios tiene ese tiempo para ese cumplimiento. Tú no tendrías por qué estar preocupado ni estresado porque eso no ha llegado. Tú dirías, bueno, pero ¿cómo se hace eso? Eso no es humano. ¿Sí? Nosotros no deberíamos estar estresados ni preocupados porque esa promesa no ha llegado. Porque el Señor le dijo a su pueblo que aquellos que creían en Él, que confiaban en Él, son los que entran en su reposo, entran en su paz. Tienen tanta confianza de que Dios sí va a cumplir lo que ha prometido que pueden estar tranquilos. Ay, no, yo no voy a pelear por eso porque Dios tiene lo mío, Él lo tiene. Entonces, tú y yo deberíamos entrar en esa paz y en ese reposo de Dios. Pero, ¿cómo esperar el cumplimiento de las promesas? ¿Cuál debería ser la actitud correcta de mi corazón esperando ese cumplimiento de esas promesas? Vamos a ver lo que nos dice la palabra. Hebreos capítulo 6, verso 11 al 12. Pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el final, para alcanzar la plena seguridad de la esperanza, a fin de que no sean perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Cómo vamos a esperar el cumplimiento de las promesas? Con fe y con paciencia. Parece fácil, ¿cierto? Pero necesitamos ahí que el Espíritu Santo avive en nosotros esa fe y nos dé paciencia en el corazón.
Entonces, con fe, punto 1, tal vez has estado esperando algo específico y recuerda, podrías desanimarte. Pero Dios ya tiene la fecha. Si el Señor te dijera, eso que tú estás pidiendo se va a cumplir este viernes que viene, 19 de mayo a las 5 de la tarde, a esa hora vas a encontrar la persona, te vas a conocer con la persona de tu vida, tú irías a comprar ropa nueva, ¿cuántos irían a la peluquería? Harían la semana de la dieta. ¿Qué harías tú? ¿Qué harías? Si te dijeran, este viernes que viene, a las 5 de la tarde, en tal lugar te vas a encontrar con esa persona. ¿Cuántos irían a la peluquería? Mujeres, compraríamos ropa nueva, haríamos muchas cosas. ¿Por qué? Porque ya la fecha, ya la sabemos. Pero acuérdate, cuando Dios no te da la fecha, es porque quiere que tu fe crezca. Y la fe es esa confianza de aunque no sabes cuándo, realmente confías en que Dios sí lo hará, aunque no sabes cuándo se va a dar. Entonces el Señor quiere que sí, que te prepares, que compres la ropa nueva, ¿sí? Y que estés creciendo en esa madurez que Él quiere para que tu fe se perfeccione. Y el cumplimiento de esa promesa llegará. La pregunta aquí es, ¿confías en Dios lo suficiente para creer que ese momento está por llegar? Aunque ni siquiera sabes cuál es. ¿Confías suficiente en que Él tiene todo preparado en su plan? ¿Estás dispuesto a esperar con buena actitud en tu corazón sabiendo que eso está en camino? Dígalo conmigo, está en camino. No tendríamos que preocuparnos por el cuándo, pero Dios espera que en nuestra fe tengamos esa convicción de que Él sí lo va a hacer. Hebreos capítulo 4, verso 3 dice, porque los que hemos creído entramos en ese reposo, tal como Él ha dicho. Mira, y tú no estás estresado porque ya tus amigos se casaron. Mira, y tú no estás estresado porque tus amigos todos compraron casa y tú no. Tú no. Yo estoy en el reposo de Dios. El Señor está planeando lo mejor para mí. Él espera que tengamos esa actitud de confianza. De que a veces es cierto, la comparación con otros nos entristece. Cierto, la comparación con otros nos hace creer que los demás están avanzando y nosotros no. Mira, Señor, a mí me está dejando el tren. Mira, Señor, se está cumpliendo el tiempo y esto no llega para mí. Pero el Señor quiere que realmente sus hijos, los que creen y confían en Él, descansen. A ver, dígalo conmigo y se abraza así. Entro en el reposo de Dios. Mi bendición ya viene en camino. ¿Y qué tal si respiras? Fuera ansiedad, fuera estrés, fuera preocupación. Para que podamos creer que nuestro Dios tiene todo en su mano. Eso por lo que tú has estado orando, eso por lo que tú has clamado todos estos años, va a llegar ese momento oportuno del favor de Dios que te va a avanzar a ese nivel de bendición. Y dice la palabra de Dios que esa visión, o sea, esa fotografía va a llegar en el tiempo perfecto. Es lo que dice el profeta Habacuc, capítulo 2, verso 2 al 3. Dice, entonces el Señor me dijo, escribe mi respuesta con claridad en tablas, para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. Esta visión es para un tiempo futuro. Describe el fin y este se cumplirá. Aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá y no tardará. Dígalo conmigo, sucederá y no tardará. Es cierto, Dios planeó cosas que están diseñadas para un cumplimiento en el futuro, tienen fecha establecida. Y ahí es donde nosotros tendríamos que decirle, Señor, puede ser que parezca lenta, puede ser, Señor, que yo vea que el tiempo no avanza, pero voy a creer, decido creer, Dios, que en tu calendario ya hay una fecha para el cumplimiento de esa promesa. Hay una fecha establecida para tu sanidad, hay una fecha establecida para que ese problema se resuelva, hay un día establecido para que esa persona llegue a tu vida, para que todo cambie. El Señor sí tiene esa fecha establecida. El tiempo de la espera, recuerden, puede traer a mi vida incredulidad. El tiempo de la espera
El tiempo de clamar por ese milagro puede traer a mi vida desesperanza. Hay un hombre en la Biblia que estaba viviendo esta situación, lo encontramos en Marcos capítulo 9. Yo les voy a contar la historia. Y dice la palabra que es la historia del hombre que tiene el hijo endemoniado. Por muchos años ese hijo ha estado enfermo. Y cuando Jesús aparece, Jesús le dice y le pregunta que si quiere que haga algo por su hijo. Y él le dice, Señor, si tú quieres. Pero el hombre estaba luchando en su incredulidad. Y en ese momento Jesús le dijo, al que cree, todo le es posible. Y el hombre reconoció su herida en su fe y le dijo, Señor, ayúdame en mi incredulidad. Porque lo había probado todo, lo había esperado tantos años la sanidad de su hijo, que en ese momento ya no tenía fe. Así que Dios no se enoja porque tú le digas, Padre, ayúdame en mi incredulidad, Señor, porque ya no creo que esto va a llegar en mi vida. Él espera que tú le pidas ayuda en la incredulidad. Señor, veo que todos lo logran, veo que todos pueden, pero Señor, como que para mí eso no está. Miren, yo hablo con gente que se cerró a una posibilidad de su milagro. Ni siquiera lo ven posible. Pero ahí es donde Dios quiere que desentierres tus sueños y creas en el Dios para quien no hay nada imposible. Señor, yo lo voy a creer. Padre, se lo logró, yo lo voy a lograr. Porque tú estás conmigo, Señor. Y ahí es donde el Señor quiere que esa fe nuestra crezca. Entonces, ¿cuál es la clave? Tener confianza en Dios. Creer que para Dios todo es posible. ¿Lo puedes decir conmigo? Para Dios todo es posible. Miren, a esta altura yo siento que en la fe he vivido muchas cosas que me parecían imposibles. Pero hoy les puedo decir, tenemos al Dios para quien todo es posible. Cosas absurdas. Yo decía, Señor, esto es imposible que ocurra. Y luego el Señor me tapa la boca y me dice, no lo digas. Porque definitivamente cuando Él ha dispuesto, las cosas se van a cumplir en su debido tiempo. Entonces, de pronto esa dura crisis que tú has pasado, lo que has experimentado, la desesperanza, la soledad, ha herido tu fe en la batalla. ¿En dónde estás herido en tu fe? Ay, Señor, no termino de pagar esa deuda. Ay, Dios, voy al médico y el diagnóstico es peor. Ay, Señor, mira, pasan los años y no pasa nada. Y ahí es donde el Señor espera que nosotros confiemos en Él y que tú puedas creer que Dios sí diseñó planes buenos para ti en el futuro. Miren, yo cuando recién conocí del Señor, vivía muy ansiosa del futuro. Tenía mucho miedo de fracasar, tenía miedo de hacer las cosas mal. Y como que la costumbre, lo natural es que te preparen para lo malo. Mire, si usted pasa esa calle, de pronto se lo lleva un carro. Mire, si usted hace un mal negocio, de pronto se quiebra. Más en el sentido de ser abogado. Mire, si usted firma un papel que no es, usted va a terminar en la cárcel. Entonces tú como que vives con miedo al futuro. Miedo a que algo malo pase. Pero no vives esperanzado en que el futuro sea bueno. ¿Cierto que sí? No nos preparan para decir todo el tiempo, lo mejor está por venir. ¿Sí? Vienen los mejores años de mi vida. Sino que todo el mundo el pasado fue mejor. Lo que yo vivía antes no se compara porque lo de antes fue mejor. No. El Señor proclama que la gloria postrera será mejor que la primera. Ese es nuestro Dios. Y Dios quiere que nos llenemos de esperanza de que el futuro es mejor con el Señor. Y que confiemos en que tenemos un Padre bueno que tiene planes buenos para nosotros. ¿Cuántos se saben Jeremías 29:11 de memoria? Si no se la sabe, hoy les queda tarea a todos, porque esa ha sido la gran bandera para tener esperanza. Jeremías capítulo 29, verso 11. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles futuro y esperanza. ¿Cuántos están esperando su futuro? Yo, Señor, aguardo mi futuro con gran esperanza, Señor, de que tienes unos planes maravillosos para mí. Dígalo conmigo con su mano en alto. Dios tiene planes buenos para mi futuro, llenos de esperanza. ¿Cómo será eso? O sea, va a sobrepasar todo lo que hemos planeado. Yo tengo expectativa del futuro. ¿Usted tiene expectativa del futuro? Aunque el panorama te quiera mostrar lo contrario. Porque Dios ha prometido que aún en el desierto sus hijos florecerán.
No creas que Dios está condicionado a la realidad, ni del país, ni de la economía, ni de la situación. Ya lo vimos, en pleno COVID Dios hizo milagros financieros, de salud, porque nuestro Dios no está limitado con eso. Así que tú y yo podemos florecer en cualquier temporada de nuestra vida. Entonces, Dios nos promete que Él cumplirá su palabra, aunque no nos diga cuándo. Pero necesitamos la fe para creer que esa visión en el futuro se va a cumplir. No necesitas ver el panorama completo, solo necesitas confiar en que esa semilla pequeña de fe va a dar una gran cosecha. Eso es lo que el Señor quiere. Y podrías aprender a orar diciéndole al Señor que tú recibes la gracia para tener esa fe de conquista. Es la manera correcta. ¿Te gustaría recibir un milagro hoy en tu fe? Porque recuerde, ese hombre con ese hijo enfermo, su hijo recibió el milagro de sanidad, pero el papá recibió el milagro de la fe. Y nosotros necesitamos recibir el milagro de la fe primero en nuestro corazón para luego poder ver el milagro. ¿Cómo más esperar el cumplimiento de la promesa? Segundo, con paciencia. ¿El primero cuál era? Con fe. El segundo, con paciencia. Si aún eso no ha sucedido, busca otro enfoque. Míralo desde otra perspectiva. Vamos a soltar el control y vamos a creer, como lo leímos ahora en Jeremías 29, Dios, tú tienes lo mejor para mí en el futuro. Como les contaba, por 12 años esperar tener hijos no fue fácil. Pasó mucho tiempo para que nosotros pudiéramos vislumbrar el milagro. Los diagnósticos de mi esposo y los míos, los dos eran negativos. A él era a un lado, tú no vas a poder tener hijos por este diagnóstico. Tú tampoco vas a poder tener hijos por este otro diagnóstico. Así que en esos 12 años fue una batalla de la fe, de intentarlo, lo espiritual, orábamos, conocíamos todo lo que por maldiciones no nos dejaba tener hijos y empezamos a hacer esa limpieza, esa renuncia, a presentar todas las cosas que familiarmente pudieron traer maldiciones a nuestra vida, porque el Señor ha prometido en Deuteronomio 28 que en su pueblo no había estériles. Y nosotros nos pegamos de esa promesa, pero fueron esos 12 años de espera, de clamar por el milagro, de creer, de que nuestra fe madurara y de tomarnos de la mano de Dios para seguir teniendo paciencia en medio de la espera. Así que cuando Dios tiene ese tiempo planeado en su calendario, cuando llega, Él acelerará las cosas. Y yo les quiero decir que cuando ya llegó el cumplimiento, yo vi el aceleramiento del Señor. Porque yo ya tenía a mi hijito de 1 año y ya estaba embarazada de la otra. ¿Sí? Y entonces yo ya estaba cansada a los 7, 8 meses. Las mujeres saben, ya no dormía. Pero la niñita estaba tan grande que presionaba las vías biliares. Y yo enferma en la clínica le decía, ay doctor, sáqueme esta niñita. Sí, ya está pesada. Mire, estoy malísima, hinchada. Y el doctor me decía, no te la puedo sacar porque no está lista. Necesitamos que aguante otras semanas allí. Cuando Dios no te da algo en el momento en que tú quieres, es porque todavía no está listo. Y no está listo porque, piénselo, si tú estás esperando a otra persona, puede ser que esa persona todavía no esté preparada. O puede ser que el Señor está trabajando en mi carácter, para que cuando esas dos personas se encuentren, entonces sea en el tiempo perfecto del Señor. No sé, ¿estás esperando a otra persona? Vas a creer por fe que Dios está trabajando en esa persona y también está trabajando en tu carácter. Pero debes saber en Dios que la espera tiene un propósito. La Biblia nos cuenta la historia del pueblo de Israel, que cuando el Señor sacó a Israel de Egipto, dice que no lo llevó por el camino corto, sino que lo llevó por la ruta larga. Y dice la palabra que un viaje que apenas duraba como probablemente los historiadores dicen unos 15 días, se convirtió en un viaje de 40 años. ¿Por qué? Porque el Señor tenía que renovar su mentalidad de esclavos. Y el Señor dijo, este pueblo mío no es un pueblo luchador, no es un pueblo guerrero. Ellos allá en Egipto nunca habían enfrentado a los enemigos.
Y dijo el Señor, cuando ellos atraviesen este camino corto, se van a encontrar con muchos enemigos. Van a perecer o algunos se van a devolver para Egipto. El Señor dijo, no, yo tengo que fortalecerlos en estos años para que los que lleguen allá sean unos conquistadores. Así que el pueblo de Israel que vemos con Josué peleando las batallas de la tierra prometida no eran los mismos de los que salieron de Egipto. Así que la espera te está preparando para la conquista. Miren, yo lo pensaba preparando el mensaje y yo recuerdo que como unos 2 años después de casada, yo tuve un pequeño retraso en mi ciclo y estaba en la clínica por una baja de presión y la doctora que me atendió en ese momento me dice, ¿y usted no estará embarazada? Y yo no me puse feliz, sino que me puse a llorar porque yo tenía mucho miedo de ser mamá. Entonces Dios dijo, no, esta niña no está preparada para ser mamá. Y ya tenía como 30 años, ¿sí? Y miren, mi última hijita nació a los 40. Pero Dios tuvo que pasarme por ese proceso de espera porque yo era inmadura en mi fe, ¿sí? Porque probablemente estaba llena de temores, porque también tenía muchas heridas de mi infancia que yo tenía miedo de ser mamá porque yo decía, voy a cometer los mismos errores que mis padres hicieron conmigo. Entonces, todo ese tiempo fue necesario. Aunque fue dura la espera, Dios sabía lo que estaba haciendo. Digo que hoy cometo menos errores con mis hijos porque de pronto ya el Señor este tiempo nos preparó en la fe, en la intercesión, en la confianza en Dios. Y el Señor se va a tomar su tiempo porque necesita que eso que Él te prometió esté listo, esté preparado para el momento en que Él te lo va a entregar. Pero debes tener la seguridad, con esa paciencia, de que Dios está trabajando en lo que tú le has pedido. ¿Cuántos lo creen? Dígalo conmigo, Dios está trabajando. Él no está dormido. Él no se olvidó de la petición que tú le hiciste. Él está trabajando. No sé a cuántos les pasa que se convierten y duran años clamando por la conversión de sus padres. Yo duré años clamando por la conversión de mis padres y hubo un año en que le dije, ay Señor, ya este año no te voy a pedir más por eso. ¿Sí? Y el Señor me daba la promesa y me decía, tú y tu casa serán salvos. Descansa en eso, ellos están en la promesa. Y yo descansé, yo le dije, gracias Señor. Porque en el minuto, aunque sea en el 99, Señor, allí ellos van a entregar su corazón a ti. Así que usted puede estar tranquilo de que eso tiene una fecha y un cumplimiento. Entonces, la Biblia nos dice que el Señor tiene en sus manos nuestros tiempos. Y retomo la palabra con la que iniciamos en el Salmo 31:15. En tu mano están mis tiempos. Qué lindo, ¿cierto? Señor, en tu mano están mis tiempos. Y aunque lo entiendas, aunque no lo entiendas, aunque no lo comprendas, y el Señor dice que no lo podemos entender, tienes que confiar de que Él conoce todo, de que Él tiene en sus manos nuestros tiempos. Ahora ¿confías? ¿Estás esperando en Él con paciencia o estás desesperado? Vamos a aprender a ser pacientes y a confiar en el método de Dios. Señor, tú sabes lo que estás haciendo. Aunque yo no lo entienda, aunque yo vea que pasen los años, aunque yo vea que todas mis amigas se casaron, que todos compraron casa, Señor, que todos están sirviendo y yo vea que mi vida, Señor, yo confío, tú tienes un plan para mí. Confío en tus métodos. Tu tiempo, Señor, es especial para mí. Entonces, el Señor quiere que puedas restaurar tu confianza, que puedas avivar tus sueños y que puedas tener paz, favor y el respaldo de Dios. Pero ¿cómo es que restauras la confianza? ¿Cómo la restauras si ha estado golpeada? Lo primero, reconoce que estás herido. Recuerde que las muchas batallas que hemos peleado, sea porque lo intentaste a tu manera, ¿sí? Y hay cosas que no han salido, allí puede haber una herida. Y le vas a decir, Señor, invertí muchos años en esa relación y no terminó en nada. Dios, invertí todos mis ahorros en ese negocio y se quebró. Dios, tenía las expectativas puestas en esto, que esta era mi salvación y no llegó. Pero allí tenemos que decirle a Dios cómo nos sentimos. En dónde estamos frustrados, en dónde necesitamos sanidad en nuestro corazón. Miren, yo conozco personas que la dieron toda. Dieron el todo por el todo y al final el resultado de esa fe de pronto no llegó.
Pero Dios estaba probando que allí tú ibas a amar a Dios aunque no te diera el resultado final. Tu fe estaba siendo probada. No es en vano. Estabas pasando el examen. Y aunque tú creas que perdiste, para Dios ganaste. Porque estás ganando en tu fe. Para el Señor es valioso cuando tú le crees a Él por encima de que todo lo demás te diga que no vale la pena. Lo segundo, perdona. ¿Por qué? Porque el perdón es la llave para que tú dejes que Dios entre donde están esas heridas. ¿Qué vamos a perdonar? La situación, a las personas. Vamos a perdonar a Dios porque tenías esa esperanza en que Dios cumpliera. Vamos a perdonar todo lo que sientes que falló. El amigo que te falló, la esposa que te falló, el negocio que te falló. Porque el perdón es la sanidad que Dios derrama en nuestro corazón para entregar esos momentos frustrados. Lo tercero, llénate de la verdad de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios la que nos va a dar esperanza cuando no vemos nada. Porque el Señor dice que su palabra es la lámpara de mi camino. Y mi camino puede estar muy oscuro, pero la palabra de Dios va a ser la luz. No ves nada, pero cuando la palabra de Dios se enciende, tú dices, Señor, una palabra tuya basta para sanarme. No sé cuántos han experimentado eso, pero les digo, la palabra de Dios tiene un poder tan grande cuando tú le crees a la palabra de Dios que todo el mundo te puede estar diciendo lo contrario, pero tú decides creerle a la palabra de Dios. Así que llénate de esas promesas. ¿Tienen tarea? ¿Cuántos se van a aprender Jeremías 29:11? Tienes planes de bien para mí, Señor. Aunque la gente me diga lo contrario. Tú tienes planes buenos, Dios, para mí, que auguran futuro y esperanza. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Señor, cosas, dice la Biblia, cosas que ojo no vio ni oído escuchó, son más grandes que las que han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le creen y le aman. Así que ahí es donde mi fe va a ser sanada por la palabra de Dios. Cuarto, en los momentos difíciles de la espera, rodéate de las personas que levanten tu fe. No te unas con un negativo, no te unas con un incrédulo, porque ese te va a llevar al suicidio. Pero si tú te unes con alguien de fe, esa persona va a levantar tus brazos. Y te va a recordar que tienes el Dios para quien todo es posible. Que te va a invitar a soñar, que te va a invitar a creer. El Señor dice en su palabra en Lucas capítulo 22, voy a leerlo rápidamente de aquí. Simón, Simón, mira que Satanás te ha pedido para zarandearte a ti como si fueras trigo, pero yo he orado por ti para que tu fe no falle. Y esto es evidente para ti y para mí, porque Jesús está orando por ti y por mí. Dice la palabra que intercesor, abogado tenemos en Jesucristo. Uno que intercede por ti y por mí día y noche delante del Padre. Qué lindo, ¿cierto? Y dice, he orado por ti para que tu fe en el momento de la zarandeada no falle. Gracias, Jesús, porque velas por nosotros. Quinto, sé diligente. Sé diligente y haz lo mejor que puedes hacer para madurar física, emocional y espiritualmente. El tiempo de la espera tiene ese propósito de que tú y yo maduremos. Maduremos en nuestro estilo de vida, maduremos en nuestro carácter, maduremos en nuestra fe, en nuestra confianza en Dios. Así que la espera tiene ese propósito. Entonces, sé diligente. Les quiero decir, en esos 12 años de espera, mi esposo y yo hicimos muchas cosas. Pudimos estudiar, viajar, prepararnos. Cuando mis hijos llegaron, yo había hecho especialización, maestría, había estudiado teología, habíamos servido a Dios por tantos años en la iglesia. Así que extendimos las raíces. ¿Por qué extendimos las raíces? Porque el tamaño de tus raíces, de lo que no se ve, determina cómo van a ser tus ramas de grande. Dios no te va a poder dar unas ramas grandes que sostengan una cosecha grande si tus raíces hacia abajo no están grandes. Dice la Biblia, las raíces que llegan al agua de Dios, a los ríos de Dios, donde aprendes a depender de Él. A veces tenemos nuestra confianza en muchas cosas. Entonces, en ese tiempo de espera, sé lo mejor que tú puedes hacer. Sírvele a Dios.
Prepárate, estudia, haz todo lo que tienes que hacer en ese tiempo de espera. Ahorra, dedícate tiempo para ti, ama a Dios con todo tu corazón. Y en el momento perfecto, Dios va a traer esa respuesta. Estaba pensando en el proceso que Dios tenía para mi vida y cómo Dios en el futuro tenía cada cosa organizada. Como en el año 2003, yo estaba por casarme, dejar todo en Colombia para irme a otro país, acompañar a mi esposo su primer año de maestría. Y la gente me decía, pero ¿cómo vas a dejar un trabajo tan bueno cuando en Colombia no se consigue trabajo? Y yo le decía, no, es que en este tiempo nosotros habíamos planeado ya con Dios que si mi esposo se iba a hacer esta maestría nos íbamos a casar. Y les quiero decir, Dios tenía todo tan organizado que la que era mi compañera de trabajo, en el año en que me fui, la nombraron la gerente general de esa empresa. Entonces ese año estando yo allá, me manda un email y me dice, ahora soy la gerente general, así que cuando vuelvas a Colombia, tienes tu trabajo. Y yo le decía, Dios, esto solo lo haces tú, que caminaste el futuro. Así que una semana antes de que se venciera mi visa, le dije, amiga, la otra semana estoy en Colombia. Me dice, ven a trabajar el lunes. Yo le decía, Señor, ¿cómo me guardas un trabajo por un año? Que me fui. Pero es que Dios, que todo lo organizó en el futuro, ya tiene todo planeado para ti. Y les quiero decir, éramos las peores enemigas. Porque ella era mi par, que entró después que yo en un cambio de gobierno, en un cargo, ¿sí? Y yo era como su competencia y fuimos terribles. Yo le decía a la bruja, ¿sí? Pero después, por un tema laboral, nos reconciliamos, nos volvimos muy buenas compañeras, le compartí del Señor, orábamos juntas, ¿sí? Y fue lo que Dios preparó, porque el Señor dijo, esta es la pieza clave que yo tengo para que dentro de un año, cuando tú vuelvas, tengas tu trabajo. Así que si tú te encargas de obedecer a Dios en el hoy, en lo que Él te mandó a hacer, Él va a preparar lo que te conviene en el futuro para ti. No tenemos que estarlo controlando todo, ni asegurando todo. No, yo piso aquí, pero también piso acá, pero agarro aquí, pero agarro allá. Ay, compadre, no te olvides de mí, tal, no sé qué. No, suelta el control y confía en que si tú estás obedeciendo hoy a Dios, Él ya vio lo que tú necesitas en el futuro. Recuerde, obedecer a Dios asegura, como dice Deuteronomio 28, que las bendiciones del Señor te seguirán. 6. Da gracias en todo. Da gracias por lo bueno, da gracias por lo no tan bueno. Da gracias por la espera, por el tiempo difícil, porque eso no salió, porque eso se fue, porque eso se marchó. Y recuerda algo, cuando Dios no te responde en el momento en que tú le pides, es porque eso no está listo, eso no está preparado. Aún tienes que confiar que si Él te está haciendo esperar es porque lo que viene es mayor. Si tú le pides a Dios hoy un ascenso y el Señor no te lo da y se lo dan a tu mejor amigo, no te entristezcas. El Señor te dice, mira, en 3 años el ascenso va a ser mayor. Espérate por el que yo tengo para ti. Porque hay posiciones que ya tienen tu nombre. Hay bendiciones que el Señor ya dispuso para ti que nadie se las va a llevar. Nuestro tiempo está en las manos de Dios. Si Dios hoy te dice que ese hombre no es y se cierra eso, es porque Dios en 10 años ya vio que esa persona no te convenía. Dios está viendo lo que nosotros no vemos. El panorama completo ya Él lo vio. Así que si hoy hay puertas cerradas, si hoy hay cosas que te están doliendo, suéltalas. Dile, Señor, aunque no lo entiendo, aunque me duele, acepto tu voluntad. Acepto que tienes planes mejores para mí. Para que entonces podamos permitir que toda esa soberanía de Dios se derrame en nuestra vida. Lo dejemos que Él planee nuestro futuro. Y 7, canta lo que estás esperando. ¿Cuántos tienen una canción en su boca declarando lo que viene para ustedes? Si usted no tiene ninguna, miren, yo por muchos años canté una canción que dice, tengo fe, esperando mi milagro estoy. Y yo contaba ahorita que por muchos años, al lado de una pastora que ha sido una gran mentora para nosotros, fui por muchos años, yo creo que todos los años yo le hacía una visita para interceder, le contaba cómo íbamos en la búsqueda de nuestro bebé y me ungía en el vientre. Hasta hace poco
ya con mis hijos de 6 y 7 años, 5 y 6, ahí los llevé y ella los conoció. Y yo le decía, lo que tú veías solamente en el vientre ungiendo, hoy te lo puedo presentar. Pero es lo que Dios va a hacer, de que luego ese testimonio le dé gloria a Él. Eso es lo que Dios va a hacer. Pero se trata de tener fe y de tener paciencia. Entonces, cántale al Señor eso que tú vas a testificar en el futuro. Y te dejo con esta promesa de Hebreos 10:23. Mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos. Porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Dígalo conmigo, se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. ¿Qué tal si se pone en pie un momento y le decimos al Señor hoy que Él es el Dios de todo lo imposible? Si por un momento cierra sus ojos y le dice al Señor hoy cómo está su corazón. Si se coloca la mano en el corazón y le dice, Señor, es cierto, la espera ha golpeado mi fe. Tengo sueños, Señor, que escondí, que engaveté. Y hoy, Señor, yo quiero presentarte mi corazón. Quiero pedirte, Señor, que hoy me sanes. Porque en la espera, Señor, llegó la incredulidad. En la espera llegó la desilusión. En la espera sentí que perdí, me he sentido fracasado, estancado, en pobreza, endeudado, limitado, estrecho. Y yo te pido, Señor, que sanes mi fe. Sana mi corazón, Dios. Y yo hoy te entrego, Señor, el estado de mi vida. Si he estado viviendo, apenas sobreviviendo y no luchando y no conquistando, Señor, yo te entrego mi vida. Ayúdame, Señor, a recuperar esos sueños que tenía cuando tenía 20 años, Señor, cuando tenía fuerza. O incluso, Señor, cuando tenía 15 años y veía un futuro maravilloso. Señor, yo quiero creer que para ti no hay nada imposible. Y yo quiero hoy acercarme con la humildad de ese hombre que te dijo, ayúdame en mi incredulidad. Vamos, si ese es su caso, dígale al Señor, Señor, ayúdame en mi incredulidad. Señor, no creo que tú puedas hacer cosas diferentes. Señor, le he dado mucha cabida a la filosofía, a la ciencia, a la razón, a la lógica humana. Y no te he dado cabida a ti, al hacedor de la vida, al hacedor de todo el mundo. Pero hoy te miro a ti, Señor. Hoy te creo a ti. Por encima de toda situación, voy a creer en el Dios que ha dicho, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Es posible para Dios. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Vamos, si puedes levantar tu mano al cielo y dile, Señor, yo creo y veré tu gloria, Señor. Que hay un futuro glorioso para mí. Que testificaré de las cosas grandes y maravillosas que tú puedes hacer conmigo, con mi familia, con mis hijos, con mis generaciones. Yo creo, Señor, que el que empezó la buena obra en mí la va a perfeccionar. Y hoy en el nombre de Jesús yo me declaro un hombre de fe, una mujer de fe. Yo me declaro que creo contra toda situación. Yo decido creerte a ti, Señor. Que tu brazo no se ha cortado para ayudarme. Que tu brazo no es débil para no abrir un camino para mí en medio del desierto. Yo decido creerte a ti, Señor. Y decido esperar, aguardar con expectativas que me vas a sorprender, que has diseñado un futuro lleno de bienestar y esperanza para mí, Señor, que sobrepasará mis expectativas, mis pensamientos. Aquel que es poderoso para hacer más y mejor de lo que yo he pensado e imaginado, me sorprenderá a tu manera. Y si por un momento le dices, hoy, Señor, recibo la gracia para creer en tus métodos, en tu forma, en que tú lo harás a tu manera, Señor, y que tienes un propósito en esta espera y que eres poderoso, Señor, para hacerlo. Gracias, Señor. Gracias, Señor.